Primero yo voy a hablar acerca de algo que en inglés conocido como at-will employment, en español es empleo a voluntad. Eso es un término que nada más define la relación entre los empleadores y los empleados. El estado de Utah es un estado de empleo a voluntad. Esto quiere decir que el empleador puede despedir a su empleado por cualquier razón o por ninguna razón. Pero la cosa que tiene que saber es que el empleador no puede despedir a su empleado por una razón ilegal. Entonces, por ejemplo, discriminación por una clase de prosperidad. Vamos a hablar acerca de esto también. Pero entonces, en Utah, el empleador puede despedir a un empleado sin razón, sin causa, pero si el empleador tiene en sus pólizas, está escrito en sus pólizas que el empleador puede despedirle por causa justa o por alguna razón, el empleador tiene que seguir sus pólizas. Entonces, si el empleador tiene una póliza que usted puede ser despedidos por cualquier razón, si ellos no siguen las pólizas, esto puede causar problemas con respecto a... el empleador no puede usar empleo a voluntad como pretexto si él tiene pólizas. Tiene que seguir las pólizas. Entonces, si un empleado está despedido por alguna razón, la primera cosa que el empleado debe hacer es leer las pólizas. ¿Qué dice la póliza del empleado? Del empleador. Si el empleador tiene el derecho de despedirle por cualquier razón, bueno, debe leerlas para averiguar si ellos tienen el derecho de dejarme de despedirle por cualquier razón. Y esta es una de las áreas que recibimos muchas preguntas en esa área, porque creo que hay un problema de entendimiento cultural, percepción cultural, de lo que una ley laboral realmente significa y lo que significa discriminación versus no discriminación. Muchos de ustedes estuvieron presentes en la presentación que hice anteriormente, donde hablábamos de las categorías protegidas, género, raza, color, edad, incapacidad. Y el problema que vemos con esta área es de que muchas personas, por ejemplo, hoy mismo recibí una llamada de un caballero que dice: estuve trabajando para esta compañía por 12 años y ya me despidieron. Y una de las preguntas que él tenía era si tiene derecho a una compensación, porque trabajó allí por 12 años. Y esos entendimientos son, creo que en muchas maneras culturales, porque personas vienen a este país y piensan que, como en otros países donde han vivido, si trabajas por la compañía por un cierto número de años, te tienen que dar una compensación si te despiden. No es el caso en el estado de Utah. La otra cosa que tienen que recordar también es de que at-will employment es una ley que se determina y cambia de cada estado. ¿Okay? Muchas veces la ley va a ser un poquito diferente en California y tenemos el mismo problema. Las personas vienen a Utah, de California, y dicen: en California sí hacían esto o hacían aquello, o sea, en Texas hacían esto. Entonces hay que recordar que esto es particular y específico al estado de Utah. Y eso es algo que es importante muy entender. Y si algún punto, cuando ustedes están hablando con alguien y ellos tienen unas preguntas muy específicas, bueno, ¿tengo derecho a compensación o no? ¿O qué tengo derechos? Muchos de esos derechos se van a determinar bajo las pólizas de la compañía. Entonces, quizás bajo la ley del estado no tienen derecho a una compensación porque le dejaron ir. Pero si en el libro de las pólizas de la compañía dice: después de que un trabajador ha estado aquí por 3 años, se le tiene que dar una compensación. Entonces, como Tal mencionó, el empleador tiene que cumplir con esas pólizas de la compañía. Y eso es muy importante. Y la primera cosa que se recomienda que se hace en este proceso es enséñenle a las personas que cuando van a trabajar para una compañía
y les dan esa orientación de trabajador y te dan el Employee Handbook. Ese es un tesorito que muchas personas no realizan qué tan importante es. Porque si a algún punto la compañía decide no pagarles vacaciones o no pagarles días festivos o lo que fuera, si en el libro dice que les pagan vacaciones, que les pagan por terminación, que les pagan por días enfermos, eso es lo que se tiene que hacer. Pero si no tienen el comprobante por escrito, es difícil comprobar. Y ahí es donde esa información es muy importante, de que se entienda. Y si en el libro dice que, por ejemplo, tienen derecho, o que en el libro dice, ustedes van a tener media hora de lonche y 2 periodos de break, y de repente nada más lo cambian, nos mandan a un solo departamento, ya nada más van a tener un break, y a toda la demás compañía sigue igual. ¿Cómo se considera eso? Digo, porque a mí me pasó. Ahí es donde quizás se puede contestar esa pregunta más apropiadamente, pero como él mencionó, las pólizas por escrito son las que se tienen que observar, ¿no? Con respecto a los breaks, en el estado de Utah, el empleador no tiene que darle a ustedes breaks. Pero si está en la póliza, ellos tienen que darle los breaks según lo que está escrito, por ejemplo. Pero la única situación en la cual un empleador tiene que dar breaks es si el empleado es de edad menor, bajo menos de 18 años. Pero con respecto a breaks, tal vez esto podrá ser una situación de discriminación. Bueno, depende de las circunstancias. Y es por eso que es importante preguntar, y evaluar la situación con mucho cuidado, y si realmente no tienen la respuesta, entonces referirnos a nosotros, porque es posible que, por ejemplo, como tú dijiste, te cambiaron a otro lugar, No, en ese departamento nada más llegó el supervisor y nos dio una hoja, y a todos los demás quieren igual, excepto ese departamento. Y hemos visto situaciones donde si un departamento, la mayoría de las personas en ese eran latinos, y en otras secciones de la compañía no eran latinos, pero tienen diferentes pólizas, es posible que bajo esas circunstancias sea una discriminación. Entonces tienes que ver esas situaciones con mucho cuidado, y como dijo, se puede decir, ok, sí te pueden despedir, no tienen que darte compensación, pero después es el trabajo de los intake officers en nuestra oficina evaluar esa situación y esa circunstancia individual para asesorar si hay un cargo de discriminación o si nada más es algo que no se puede hacer nada al respecto, porque cada situación es única y muy individual. ¿Qué decía la hoja? No decía cambio de póliza. A partir del día de hoy, solamente van a tener, tenemos 3 breaks y un lunch porque trabajábamos 12 horas. Entonces nos dijeron a partir de hoy solamente son 2 breaks de 10 minutos. Pero eso nada más fue para nuestro departamento.